Muy buenos días, tutor. En este momento le voy a presentar la fase 5, sustentando los productos del desarrollo en el curso. Entonces, muy bien, está presentado por el estudiante Jorge Andrés Gallego Rodríguez, el director de curso Felipe Hernández Ortiz Rojas, de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Bueno, respectivamente, el curso que estoy acogiendo es Lenguajes de Programación, Bucaramanga, 24 de mayo del 2024. Entonces, para la iniciación de esta actividad, pues nosotros respectivamente comenzamos con una etapa que era la etapa 1, explorando el lenguaje C# y el entorno de desarrollo. Entonces, pues nosotros fue que le iniciamos un mapa conceptual en donde hicimos respectivamente algunas búsquedas que se hacía relacionado con el software de Visual Studio como tal, que aquí lo podemos observar, Microsoft Net, Visual Studio Community, Nuance, entorno de desarrollo integrado. Entonces, al inicio, pues nosotros, el tutor, el director nos correspondió esta actividad y aquí nos dio algunas recomendaciones para buscar qué es Connet, qué es un entorno de desarrollo integrado. Entonces, para visualizar Net, es una plataforma de código abierto para crear aplicaciones de escritorio web y móviles que se pueden ejecutar de manera nativa en cualquiera del sistema operativo, que es un entorno de desarrollo integrado. Existen en el mercado los entornos de desarrollo integrado, ofrecen un conjunto de herramientas que ayudan a construir el software, la complejidad de los programadores que se desarrollan actualmente junto a los diagramas de programación que predominan, que hacen que estas herramientas sea casi imprescindible. Por otro lado, el desarrollo integrado. Entonces, en esta actividad, en este curso, pues trabajamos mucho con el Visual Studio, el Visual Studio Community. También trabajamos con sus bases de datos, interfaces, versiones. Bueno, en realidad, pues le voy a ser sincero, pues con el Visual Studio 2019 me fue un poquito complicado al principio de hacer las actividades. Me tocó descargar el Visual Studio 2022, donde ya pude afianzarme más en cuanto a este software, porque digamos en el 2019 no estaba como actualizado, tuve algunos inconvenientes. Entonces sí, es un tipo de software más avanzado. Al principio pues eso era como digamos envolviéndonos en este tema y buscando las prioridades de Visual Studio y C# que pues, digamos que trabajan de la mano para construir diseños gráficos, de aplicaciones web. Es muy importante en las aplicaciones web. Entonces, ya en la segunda etapa, ya empezamos, digamos, a meternos a priori con el desarrollo en sí. Entonces, el director construyendo interfaces gráficas, que ya es el C# ya es un tipo de software, los tipos de valor, tipos de referencia, qué estructuras se maneja C#. Entonces, algunos tipos de datos son aquellos tipos de datos que representan valores concretos como números enteros, número de puntos flotantes, caracteres. Algunos ejemplos de tipo de valor C# son air, double. Estos tipos nos hacen mucha referencia en cuanto estamos creando el código, porque nos ayudan a encontrar esos pequeños errores que nosotros vamos reflejando y así poder ir consolidando la estructura. Entonces, las estructuras, algunas condiciones nos permiten ejecutar una serie de instrucciones si cumple una determinada condición que nosotros le indiquemos, por lo que más normal es usar operadores relacionales y condicionales. Algunas estructuras son if, y else. Ya aquí vemos, le indicamos una condición exacta. Estos son como digamos unos salvavidas, ¿sí? Al momento de pues, que se crea el código, tenemos esa cierta espiritualidad, digamos, donde nos pueden salvar este tipo de sensaciones y poder ir desarrollando este tipo de software. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es una excepción y cómo se implementan? Esto también pues dispone de un mecanismo de captura de cache en ciertos tipos de errores que solo pueden ser
detectados en tiempo de ejecución del programa, tratar de convertir a un entero o un string que no contiene valores numéricos de la captura. Entonces aquí ya entramos en la parte práctica construyendo algunas interfaces gráficas. Voy a hacer un poco más breve para terminar esta diapositiva. Entonces aquí ya podemos ver y podemos ir adelantando. Buenos días, tutor. En este momento pues voy a iniciar la grabación. Interfaces gráficas. Bueno, más que todo aquí fue que construimos de pasar de, bueno, yo escogí de dólares a pesos, de pesos a yuanes, digamos conversión de moneda. Y aquí pues podemos ver el tipo de... Entonces, aquí en esto es... el tipo de código. La tasa de cambio, la tasa de moneda. Entonces, al momento de la conversión están en 3.800, el euro está a 4.221, los yuan, bueno, en fin. Y aquí tenemos lo del botón que es borrar. Entonces aquí lo encontré. Entonces, para ver cómo utilizar los datos, vamos a hacer el procedimiento. Entonces aquí estoy iniciando a compilar. Acá estoy iniciando a compilar y aquí me muestra lo que es la compilación. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, si nosotros invertimos, hacemos la ejecución del programa y se nos muestra que sí, obviamente. Bueno, como podemos observar en la parte práctica construyendo interfaces gráficas, se observa que pudimos cumplir con el objetivo de ir pasando de pesos a yuanes, de yuanes a pesos y euros. Entonces ya ese tipo de software es un poco más complejo. Etapa 3, conectando con los datos. ¿Cuáles son las sentencias para crear una base de datos y una tabla? Entonces ya nos empezamos a involucrar más que todo fue con las bases de datos, en donde conectado con los datos, Visual Studio y Cchar, selecciona filas de datos de una tabla de bases de datos. La consulta puede realizar unión entre varias tablas y agregaciones de valores de columnas. Inserta filas de una tabla de bases de datos. Actualiza filas existenciales de una tabla de base de datos. Suprime filas de una tabla de base de datos. Las distintas bases de datos tienen una síntesis de un poco distinta, especialmente por la que respecta a las operaciones más complejas. Entonces ya empezamos a trabajar con MySQL y SAN, digamos SAN o otro tipo de conversiones. Entonces, ¿para qué sirven las conexiones o los comandos? Es un objetivo de conexión que representa una sección única con un origen de datos. En el caso de un sistema de base de datos cliente-servidor puede ser equivalente a una conexión de la red. ¿Para qué sirve MySQL cliente? Permite al usuario acceder al servidor para consultar o manipular la información de las bases de datos que adquiere cada uno de estos programas para realizar consultas requeridas al sistema de registro para conseguir datos. Bueno, entonces entramos en la parte práctica conectando con los datos, que ya es un tipo de crear el tipo de Cchar o Visual Studio, ya es directamente con las bases de datos. Entonces vamos a ver este tipo de video. Buen día, tutor Felipe Hernández. En este momento pues yo voy a hacer la presentación conectando con los datos. Bueno, entonces respectivamente nos vamos directamente a la base de datos donde se hizo las conexiones como tal con las bases de datos. Listo, muy bien. Entonces acá podemos observar en PHP MyAdmin que sí se establecieron las bases de datos como tal y de empleados, código, nombre. Bueno, entonces aquí respectivamente nos vamos a conexiones donde podemos ver conexiones, aquí en conexiones. Bueno, entonces aquí sí, aquí aparecen las conexiones que me conecté con el servidor, con localhost. Aquí podemos establecer el paso de las conexiones de PHP MyAdmin y con Visual Studio. Bueno, respectivamente nos vamos al código fuente. Sí, ahí podemos ver el código fuente donde se ejecutó el código, nombre, apellidos, teléfono, dirección.
y entre otras circunstancias de que sí se estableció las bases de datos directamente con el MySQL. Podemos establecer el perfil como que se creó código, nombre, apellido, teléfono, dirección. Acá podemos establecer todo el componente del perfil. Y aquí entonces para actualizar y le damos guardar. Se pudo establecer que ya aquí se digita el código como se mencionó pues en algún tiempo la guía de actividades, se llevó a cabo esa presentación y ya pues se ve en la parte pues práctica que sí se han establecido las bases de datos con el Visual Studio. Entonces reiteramos que sí se ha creado este tipo de ejecución y entonces para finalizar ya pues entramos en la etapa 4 construyendo aplicaciones web, que fue un proceso también algo complejo porque, digamos, se tuvo que establecer algunas alianzas con la página web. Ya pues aquí vemos que se tienen que observar y mirar cuáles son los componentes específicos para tener una idea concreta y poder establecer o crear ya aplicaciones web, ya aplicaciones con Visual Studio y C# donde nos facilitan este tipo de entendimiento. Entonces empezamos que es un ASP.NET, es un entorno para aplicación web desarrollado y comercializado por Microsoft. Los programadores y también diseñadores pueden utilizar este framework para utilizar sitios web dinámicos, aplicaciones web y servidores web. Hace referencia a la tecnología hacia el entorno de desarrollo. Permite a los desarrolladores crear aplicaciones robustas, escalables, utilizando varios lenguajes de programación como C#, Visual Studio Basic y su arquitectura basada en modelos de vista controlador. Pues aquí también podemos ver que es un View, que es un string de conexión, contiene información iniciación que transfiere como un parámetro desde su proveedor de datos, recibe la cadena de conexión como valor de la propiedad, garantiza que la síntesis es correcta y que se admiten palabras claves al acceder a la información desde internet o cualquier otra red. En usuario debe proporcionar a la computadora comandos para indicar dónde y cómo acceder a los datos requeridos, aunque el único paso es del usuario. Bueno, entonces ya aquí MySQL Connection, ya pues, se había explicado esto en un tema anterior. Dataset, también eso es dataset es un proceso muy importante, es un conjunto de datos ordenados bajo un sistema de almacenamiento que otorga los lineamientos principales de búsqueda o director de información que se requiere trabajar. Es básicamente el contenido de una tabla dentro de unas bases de datos que posiblemente están almacenados o registros. Esta es la parte práctica construyendo aplicaciones web. Buenos días, tutor. En este momento le voy a compartir la unidad 3, etapa 4, de construyendo aplicaciones web. Muy bien. Entonces, en este momento podemos observar toda la configuración de la página. Aquí nos muestra algún tipo de código. Aquí podemos ver la información de la página. Digamos, aquí se puede observar lo de la información de la página que sí se estableció correctamente. Entonces se llevaron un procedimiento a cabo del código, el System Master, que aquí nos hace referencia, que nos decía sobre la información relevante al momento de ejecutar el código. Listo, muy bien. Entonces aquí está la página principal, que es la página web. De hecho, nos vamos a las capturas de pantalla. Nos vamos a las capturas de pantalla y podemos observar que aquí pues se han tomado todo el tipo de en realidad se muestra este tipo de como tal. Respectivamente le damos al inicio, como nos dijo su merced, acerca de Bueno, tutor, y ya para finalizar, esa pues es mi presentación, la parte final, entonces sustentación del proyecto,
sustento de productos desarrollados en el curso, pues agradeciendo por ese curso tan importante que pues fue orientación para mí y se pudo establecer un lenguaje de programación contundente. Pues sí se tuvieron en algún momento algunas fallas, pues fue un curso pues bastante complejo, complicado porque es un mundo muy nuevo para mí y pues seguir trabajando, seguir luchando por las expectativas de vida, seguir orientándonos, seguir progresándonos, seguir teniendo un tipo diferente de pensamiento. Entonces, director, muchas gracias por su atención prestada y espera que esta sustentación le sirva de apoyo y gracias por su atención prestada y orientación vocacional.